Las infecciones pulmonares plantean frecuentemente problemas diagnósticos, ya sea porque desde el punto de vista clínico no presentan una evolución favorable, como también para hacer un diagnóstico efectivo de la enfermedad, tanto con la utilización de RX como de tomografía computada. Por lo tanto, debe ser analizado en forma exhaustiva cada vez que los pacientes son enviados a nuestros servicios de diagnóstico por imágenes para determinar una conducta clínica adecuada. Soy el doctor Alberto Marangoni, jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba y profesor de pre y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba. Buenos días. Entonces, los objetivos de esta presentación serán fundamentalmente de efectuar una diferenciación imagenológica y una clasificación para poder comprender el comportamiento de las imágenes en los casos de infecciones pulmonares. Entre esta clasificación debemos tener en cuenta a las neumonías adquiridas de la comunidad, las neumonías atípicas, las neumonías hospitalarias, aquellas por aspiración, las neumonías crónicas, las neumonías necrotizantes y los abscesos, es decir, las complicaciones de las neumonías, y las neumonías en los pacientes con inmunocompromiso. Hablando un poco de las generalidades de la infección pulmonar, debemos decir que la neumonía es una infección de los alvéolos, de las vías aéreas distales y del intersticio pulmonar. Las vías para que se produzca la infección pueden ser determinadas por la microaspiración de secreciones bucofaríngeas colonizadas por microorganismos patógenos, aspiración macroscópica de anaerobios y bacilos gram negativos, por ejemplo, una vía hematógena o la diseminación contigua. La presentación de la enfermedad debe referirse a los antecedentes y a los datos clínicos del paciente y también considerar la evolución para determinar si se trata de una neumonía típica desde el punto de vista clínico o atípica. En cuanto a la epidemiología, las infecciones pulmonares tienen una incidencia de 7 a 15 casos por 1000 adultos por año. Es una causa importante de morbimortalidad a pesar del buen uso de los antibióticos, y en los países desarrollados es la quinta o sexta causa de muerte, pero la primera de origen infeccioso. En cuanto a las vías de diseminación, estas pueden ser de tres tipos: traqueobronquial, a través del árbol vascular, y de diseminación directa. Para que se produzca la neumonía tiene que provocarse una alteración del equilibrio entre los factores agresivos y los mecanismos de defensa. Los factores agresivos provienen de la colonización en pacientes con tabaquismo severo, que padecen infección viral, que tienen o han efectuado un uso irracional de antibióticos, o con condiciones patológicas como la diabetes, el alcoholismo, el mal estado general, un deterioro del organismo y la presencia de procesos neoplásicos. La otra es, el otro mecanismo de agresión es por introducción de gérmenes por aspiración. Esto puede ocurrir en la microaspiración durante, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico durante el sueño, la microaspiración a través del reflujo gastroesofágico, pacientes con alcoholismo o que tienen condiciones neurológicas tales como el accidente cerebrovascular, el traumatismo cardioencefálico, alteraciones de la deglución o por el uso de depresores del sistema nervioso central, que pueden afectar a los mecanismos de defensa inespecíficos y específicos que corresponden a los inespecíficos al transporte mucociliar, a la tos, a las secreciones y a la fagocitosis, y a los específicos mediados por las inmunoglobulinas y los linfocitos T. Cuando estos mecanismos de defensa fracasan, se produce entonces la neumonía. La etiología se puede dividir en patógenos comunes y patógenos no habituales. Entre los comunes debemos señalar el estreptococo, el micoplasma, la clamidia, la Coxiella burnettii, la clamidia Zitachi y los virus respiratorios. Mientras que los no habituales
serían la Legionella, el Haemophilus influenza, las enterobacterias, la flora saprófita de origen bucal, la Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus. En cuanto a la fisiopatología, cuando se produce la consolidación pulmonar, en las primeras 48 horas se provoca que zonas de parénquima pulmonar se encuentran perfundidas pero no ventiladas, determinando entonces una hipoxemia. La hipoxemia lleva a una hiperventilación secundaria y a una alcalosis respiratoria, y si existe una enfermedad, un sustrato de enfermedad pulmonar previa, aparece también la hipercapnia. En cuanto a la sintomatología es bien conocida, se pueden observar en estos pacientes fiebre, tos productiva o no, dolor torácico pleurítico, si el proceso neumónico se encuentra adyacente o en contacto con la pleura, escalofríos y disnea como los síntomas principales, que pueden asociarse con cefaleas, náuseas, vómitos y sensación de fatiga. A la exploración física, lo que podemos encontrar es que un paciente se encuentra con aumento de la frecuencia respiratoria, con taquipnea. Puede haber batidez percutoria, como dijimos antes, si el proceso neumónico se encuentra cerca o en contacto con la pared, y aumento del frémito táctil también en el caso de que esté en contacto con la pleura, aumento del frémito táctil y vocal, estertores, roce pleural y una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto. Y en el laboratorio es dable encontrar leucocitosis mayor de 10.000 células por milímetro cúbico. Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces de los patrones radiológicos, porque es importante conocer todas las cuestiones relacionadas con la RX de tórax. Es una pregunta que vamos a responder debido a que en general la radiografía de tórax es el primer contacto visual que tenemos con el parénquima pulmonar y por lo tanto debe ser interpretada en forma adecuada. Recordemos que un 25 al 30% de las neumonías no tienen síntomas importantes inicialmente y que puede haber un cambio temprano en la RX que nos manifieste la enfermedad. Pero también puede ocurrir que estos cambios sean tardíos, así que siempre hay que tener en cuenta el estado clínico del paciente y eventualmente repetir los exámenes en caso de duda. ¿Cuál es el signo o la forma de presentación más habitual? Es el de un patrón alveolar predominantemente, que determina una opacidad, como vemos aquí en la base pulmonar derecha, que a veces es tenue, a veces es un poco más marcada y que tiene broncograma aéreo. Este broncograma aéreo lo podemos ver mejor, allí está señalado con flechas, cuando realizamos una ampliación, una magnificación de la imagen radiológica. ¿Qué debemos buscar en las RX de tórax? Bueno, entonces lo que tenemos que encontrar es una opacidad difusa, mal delimitada en sus bordes, pero que tiene una delimitación más correcta, en forma de línea, como dibujada a lápiz, en los sectores en que se encuentra adyacente a una cisura, y el broncograma aéreo, como acabamos de señalar. Entonces vemos aquí, en un par radiológico, una radiografía de frente y de perfil, donde a la izquierda, en la proyección de frente, observamos una opacidad que ocupa el sector medio e inferior del pulmón izquierdo, que tiene límites pocos netos en la parte superior y en el que se identifican, ahí señalado con flechas, un broncograma aéreo en su interior. Y veamos en la proyección lateral cómo esta opacidad, que corresponde al lóbulo de la língula, tiene en su margen posterior e inferior un límite neto, es decir, se ve correctamente, no tan difuso como en la parte anterior, porque está en contacto con la cisura oblicua. Este otro paciente que tiene una enfermedad de condensación del parénquima pulmonar por neumonía mucho más extensa, que afecta a la totalidad del lóbulo superior izquierdo, incluyendo a la língula, como vemos allí, en el que también hay una opacidad tenue y difusa del parénquima pulmonar, con evidente broncograma aéreo,
y con un límite neto en relación con la cisura oblicua. También es importante prestarle atención a los signos. Entonces, debemos darle atención a algunos signos para poder detectar aquellas lesiones parenquimatosas secundarias a neumonía que no son tan evidentes como las que acabamos de ver, pero que no hay que pasarlas por alto, por supuesto. Aquí vemos otro par radiológico y en la radiografía de frente vemos un signo que hay que darle mucha importancia, sobre todo cuando nos llegan los pacientes con la sospecha de una neumonía, que es el signo de la opacidad cardíaca no homogénea. Recuerden que la opacidad del corazón debe ser homogénea en toda su extensión y cuando aparecen sectores que tienen mayor densidad, como el que está señalado allí con flechas en la proyección posterior-anterior, debe pensarse que puede haber un proceso patológico superpuesto al corazón. Y en la radiografía lateral vemos entonces una opacidad que se encuentra en el seno costodiafragmático posterior y que provoca aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales dorsales inferiores en relación con la densidad de los superiores. Entonces este se llama signo de las vértebras inferiores opacas. Por favor, préstenle mucha atención a este signo porque muchas veces les va a ayudar a determinar o a confirmar algo que les parezca dudoso o patológico en la proyección posterior-anterior. Siempre los cuerpos vertebrales inferiores, debido a que tienen superposición del aire de los dos lóbulos inferiores, son hipodensos. Y los cuerpos vertebrales dorsales superiores, que están superpuestos entre la escápula y los músculos de la región del hombro y de la axila, es decir, la cintura escapular, son más densos. Entonces, cuando aparece algún aumento de la densidad de los cuerpos vertebrales dorsales inferiores, debe buscarse una patología que se pueda demostrar en las dos proyecciones. Bueno, también es habitual que tengamos que recurrir al signo de la silueta para determinar con precisión en qué segmento del lóbulo se encuentra el proceso patológico neumónico. Aquí vemos otra radiografía de tórax frente y perfil y vemos señalada con flecha en la imagen de la izquierda el borde cardíaco visible, es decir, que no se borra, por lo tanto hay signo de la silueta negativo y cuando esto ocurre ya sabemos que la alteración entonces es posterior y por lo tanto va a ser del lóbulo inferior izquierdo en este caso. Y lo confirmamos con la radiografía lateral, donde vemos la opacidad con broncograma aéreo, con un límite neto en relación con la cisura, afectando a la totalidad del lóbulo inferior izquierdo en situación posterior y generando también el aumento de la densidad, como les decía recién, de los cuerpos vertebrales dorsales inferiores en relación con los superiores. Aquí otra en el que tenemos el signo de la silueta positivo. En el recuadro, en la proyección posterior-anterior, vemos que el borde derecho del corazón está borrado y sin embargo si bien existe una tenue opacidad del parénquima pulmonar, no es tan claro que haya un proceso diferenciado patológico del parénquima en ese nivel, pero sí es asimétrico en relación al contralateral y está señalado con flechas allí en la proyección posterior-anterior el borde neto del corazón con la interfase con el pulmón. Es decir, que del lado derecho tenemos un signo de la silueta positivo, por lo tanto, la lesión debiera ser anterior y por lo tanto del lóbulo medio. Cuando fijamos la imagen en la proyección lateral, vemos que la opacidad efectivamente se encuentra anterior, con un borde neto en relación con la cisura, por lo tanto, del segmento medial del lóbulo medio. Y fíjense también aquí cómo se cumple el signo de la opacidad heterogénea del corazón. Es decir, el corazón tiene su densidad densa, baja, y superpuesta al mismo hay una opacidad mucho más intensa que corresponde a la condensación neumónica del lóbulo medio. También debemos recordar algunos patrones radiológicos que pueden resultar o pueden plantear dudas en cuanto a la etiología real de la imagen.
Entonces es importante que también recordemos que puede existir la denominada neumonía redonda por su apariencia, es decir, la aparición de una formación en forma de masa que aparece redondeada y que es más frecuente en niños, pero atención que también puede estar presente en algunos casos en los adultos, en alrededor del 1% de las neumonías en ellos. Como vemos en la imagen de la izquierda, en la proyección póstero anterior, hay una opacidad redondeada parailiar derecha superior, que está señalada allí con flechas, y miren también cómo tiene un aspecto redondeado, o que un poco más irregular en la proyección lateral. Esto es una neumonía redonda en un niño que no tiene signos de derrame pleural. Observen cómo se ve también en un adulto. Si ponemos la vista en la imagen radiológica de la izquierda, vemos que hay una opacidad con forma de masa redondeada, y la correlación con la imagen de superior derecha, también señalada con flechas, donde se ve también la misma configuración, es decir, redonda. Pero si vemos las imágenes inferiores, de los cortes axiales con inyección de contraste, vemos que en realidad tiene un aspecto más triangular y que solamente es el efecto de la proyección antero-posterior o postero-anterior la que provoca el aspecto redondeado de la misma, pero en realidad se trata de un bloque de condensación que tiene broncograma aéreo, que tiene vasos en su interior y que no corresponde para nada a una lesión de tipo tumoral. El diagnóstico etiológico preciso, o sea, del germen que está provocando la enfermedad, no es posible con la radiología. Especialmente es necesario que se pueda realizar un estudio de microbiología a través del esputo, de la sangre o de la orina, para poder diagnosticar el origen de las neumonías extrahospitalarias, pero aún así esto se logra solamente en 1/3 de los casos. Ahora bien, cuando tenemos estas opacidades radiológicas y si no tenemos claramente la clínica para una neumonía, los diagnósticos diferenciales que se deben plantear son la de la alveolitis alérgica extrínseca, la eosinofilia pulmonar, la neumonía organizante, antes llamada criptogenética, enfermedades pulmonares producidas por fármacos, la vasculitis como la granulomatosis de Wegener, síndromes hemorrágicos pulmonares y la proteinosis alveolar, el edema de pulmón o las atelectasias, que son todas patologías que pueden dar aumento de la opacidad del pulmón. Solamente para graficar, vemos en las 3 imágenes radiológicas de proyección en póstero anterior, una hemorragia alveolar a la izquierda, una densidad aumentada tenue y mal definida de una vasculitis en la imagen del centro, y la opacidad en alas de mariposa parailiar bilateral relativamente simétrica de un edema agudo de pulmón. Y finalmente, dentro de las generalidades, recordar que una neumonía puede verse o detectarse radiológicamente después del inicio de los síntomas, a veces hasta 48 horas después. También recuerden que la opacidad puede resolverse mucho después del tratamiento efectivo y de la desaparición de los síntomas. Y finalmente que los controles no son necesarios antes de las 72 a 96 horas, salvo indicios clínicos de complicaciones severas. Pasemos ahora a evaluar efectivamente la infección pulmonar en las imágenes, tratando de diferenciar las características de las presentaciones radiológicas y de acuerdo a clasificarlas en pacientes que se encuentran con su sistema inmunológico en perfectas condiciones, para diferenciarlos o diferenciar las patologías o las causas en aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencia. Los pacientes que no tienen inmunodeficiencia van a padecer lo que se denomina neumonía adquirida, y esta puede ser adquirida en la comunidad, o sea, extrahospitalaria, o en el hospital, o sea, intrahospitalaria.
La neumonía adquirida en la comunidad, que conocemos con la sigla NAC, es un proceso infeccioso que afecta al parénquima pulmonar y a los alvéolos y sacos alveolares en personas no hospitalizadas o en aquellas personas, pacientes que están hospitalizados y que se les producen los síntomas y las imágenes de la neumonía dentro de las primeras 24 a 48 horas de la internación, con signos y síntomas característicos y con opacidades radiológicas compatibles. Entonces, la neumonía hospitalaria es una infección que se presenta en pacientes que están hospitalizados entre las 0 y 48 horas del comienzo de su internación, pero también si una vez que se le da el alta al paciente aparece fiebre, leucocitosis y secreciones mucosas con tos, expectoración, etc., hasta 10 días posteriores del alta nosocomial. Es decir, que si dentro de los 10 días posteriores a los que el paciente se fue del hospital o de la clínica o del sanatorio, aparecen algunos de estos síntomas y signos, se debe considerar como una neumonía intrahospitalaria. Las neumonías hospitalarias ocupan el segundo lugar dentro de las infecciones de los pacientes internados y la principal causa de muerte por infecciones adquiridas. Hay que tener en cuenta que en la unidad de cuidados intensivos ocurre entre 5 y 10 veces más que en otras áreas de los hospitales y de las clínicas. Y los pacientes que a la vez están con ventilación mecánica, la incidencia oscila entre un 9 y 68%, y atención con esto, con una mortalidad que según las series va desde entre un 33 a un 71%. ¿Cuál es la patogenia de esta neumonía hospitalaria? Bueno, se produce a través de gérmenes que se colonizan a partir de gérmenes de la orofaringe y del tracto gastrointestinal, con bacteriemias o por inoculación e inhalación a través de, por ejemplo, asistencia ventilatoria mecánica o por infecciones por catéteres. La etiología de la neumonía hospitalaria está determinada por bacilos gram negativos, cocos gram positivos, hongos y anaerobios, como vemos en el cuadro inferior derecho. Habíamos señalado recién las diferentes vías de diseminación de los gérmenes y vamos a ver la vía traqueobronquial en primer lugar, que provoca una neumonía de los espacios aéreos o alveolar y se denomina neumonía lobular, la bronconeumonía y la neumonía intersticial. Esta vía traqueobronquial que determina, como dije recién, una alteración de los espacios aéreos o alveolares de tipo lobular, tiene como gérmenes más frecuentes a las micobacterias, al Streptococcus pneumoniae, a la Klebsiella y a la clamidia. En las imágenes vemos una radiografía de tórax de frente con una opacidad mal delimitada, tenue, en la base del pulmón derecho, izquierdo, que no hace signo de la silueta. Y en otro paciente, una tomografía computada con una condensación con broncograma aéreo, con amplio apoyo y contacto con la pleura en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. En estos dos casos se comprobó la presencia del Streptococcus pneumoniae como causa de la neumonía y la representación radiológica es prácticamente la típica de cualquier proceso neumónico cada vez que vemos en nuestros monitores una imagen de un paciente que está con sospecha clínica de neumonía. Otros gérmenes importantes están representados por las micobacterias no tuberculosa. En este artículo que está señalado allí arriba a la derecha, la tomografía computada, signos más frecuentes en la micobacteria no tuberculosa, extraído del Radiology de 2004,
se muestran los patrones radiológicos y la forma de presentación en imágenes de la micobacteria no tuberculosa. Está representado entonces por nódulos menores de 10 milímetros, árbol en brote, nódulos mayores de 10 milímetros, consolidación lobular, consolidación segmentaria, formación de cavidades dentro de las consolidaciones, bronquiectasias y, si existe mucho componente retráctil y atelectásico, pérdida del volumen del pulmón. Entonces aquí vemos la imagen radiológica, la correlación con la reconstrucción coronal tomográfica y los cortes axiales de un paciente con micobacteria no tuberculosa. Otra forma de presentación, como vemos allí señalado en círculo rojo, es la presencia de nódulos menores de 10 milímetros, nodulillos parenquimatosos pulmonares, árbol en brote y consolidación segmentaria, no tan homogénea, un poco más heterogénea que las condensaciones habituales del estreptococo, por ejemplo. Otro caso de micobacteria no tuberculosa, donde se ven los nódulos, algunos muy pequeños, milimétricos, otros un poco de mayor tamaño, aunque no alcanzan completamente los 10 milímetros, están cercanos a la misma, trayectos lineales con aspecto arrozariado y pequeños focos de condensación que son entonces hallazgos radiológicos compatibles con la micobacteria no tuberculosa. El otro germen que puede afectar a los pacientes con esta neumonía adquirida en la comunidad, que también está en el mismo artículo citado previamente, es el Staphylococcus aureus, que puede presentarse con consolidación segmentaria, que frecuentemente muestra nódulos con cavitaciones en su interior y que tiene focos múltiples. Aquí vemos una radiografía de tórax posterior-anterior, donde hay múltiples opacidades con bordes mal definidos, con aspecto alveolar, y la tomografía computada con nódulos múltiples, algunos de ellos parcialmente cavitados. En estas imágenes tomográficas axiales con ventana parenquimatosa, la forma más clásica de presentación, que es focos múltiples nodulares con cavidades. Si bien plantea muchos diagnósticos diferenciales este tipo de alteraciones, como las metástasis, la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, etc. Por supuesto que atendiendo a los datos clínicos, a los antecedentes clínicos que son absolutamente necesarios, se puede arribar al diagnóstico de certeza solamente por las imágenes debido a las características específicas de las lesiones para el Staphylococcus aureus, repito, siempre teniendo en cuenta los antecedentes clínicos del paciente. Y en la unidad de terapia intensiva podemos encontrar alteraciones múltiples parenquimatosas con aspecto nodular o pseudonodular de baja densidad, con características de consolidación segmentaria, de pérdida de volumen, focos múltiples y frecuentemente con derrame pleural importante, que corresponde a una de las manifestaciones de las pseudomonas cuando afectan a los parénquimas pulmonares y producen la neumonía. Para resumir y recordar, las neumonías no tuberculosis producen opacidades con aspecto de consolidación que tienen alvéolo o broncograma. Recordar siempre que tienen en las radiografías bordes netos en relación con las cisuras, mientras que en el resto de los contornos se ven más irregulares, difusos y menos delimitados. Pueden aparecer como opacidades redondeadas, constituyendo la neumonía redonda, no olvidarse de esto por favor, o por la presentación con opacidades múltiples, y cuando son redondeadas y cavitadas determinarán, como acabamos de ver, algún tipo de orientación etiológica acerca del germen como el estafilococo, y cuando hay opacidades de condensación irregulares múltiples, la tendencia a la confluencia, que también es bien conocida, es decir, que estas imágenes radiopacas se van uniendo, acercando entre sí a medida que pasan las horas y uno obtiene radiografías, se ve que se van produciendo a partir de las mismas sectores de mayor extensión en la consolidación. La segunda vía que habíamos mencionado de
de progresión de los gérmenes hacia el parénquima pulmonar es la vía vascular. Y en ella debemos pensar en la tuberculosis, en la histoplasmosis y en el estafilococo. La diseminación hematógena se denomina de esta manera porque las alteraciones tienen relación de los nódulos o de las lesiones con los vasos y en los casos en que tengamos algún antecedente como endocarditis, por ejemplo, es importante pensar rápidamente en la vía vascular y que estas lesiones nodulares pueden estar representadas por alguno de estos tres gérmenes patológicos. Aquí vemos en esta tomografía la presencia de nódulos múltiples con distribución predominantemente central, con nódulos que siguen el trayecto de las estructuras vasculares, con confirmación clínica y bacteriológica de un histoplasma capsulatum como origen de la alteración. Entonces, de la vía vascular debemos recordar que son opacidades que siguen el trayecto de una estructura vascular, de un vaso, que tienen apariencia de pseudonódulos, pero que también pueden aparecer como infiltrados alveolares múltiples y con bordes irregulares no netos en la mayoría de los casos. Y la tercera vía de diseminación para el ingreso de los gérmenes hacia el parénquima pulmonar es la forma directa, que se produce cuando existe una fístula tráqueo-esofágica, por ejemplo, ante la patología neoplásica de esófago, que puede ulcerarse y determinar pasaje de líquidos hacia el mediastino, generando mediastinitis y neumonía. Aquí vemos un corte tomográfico axial con una condensación del lóbulo inferior derecho y en la misma paciente la opacificación con sustancia iodada al mismo tiempo del esófago y de la tráquea con extravasación del medio de contraste hacia el mediastino y por ende el generador de la mediastinitis y de la neumonía en el parénquima pulmonar. En este otro caso, en un paciente que tuvo una cirugía por carcinoma de esófago con montaje del estómago hacia la cavidad mediastinal, con aparición de derrame pleural y una neumonía del lóbulo inferior izquierdo con broncograma aéreo, como vemos en la imagen axial de la derecha. En la diseminación directa también hay que tener en consideración la posibilidad del reflujo en pacientes que tienen hernia hiatal y sufren del reflujo gastroesofágico durante la posición de cúbito, generalmente durante el sueño, o por la existencia de alguna obstrucción del tercio esofágico inferior, como es la acalasia, provocando por esta especie de microaspiración hacia el parénquima hacia la vía respiratoria y generando en el parénquima pulmonar focos de condensación parenquimatosa que pueden corresponder a bronquiolitis secundarias entonces a la aspiración. Como complicaciones de la neumonía debemos tener en cuenta la cavitación. Y en estos casos hay que poder y saber diferenciar lo que es una cavitación, o sea, un neumatocele, que es bastante frecuente de ver y sobre todo en niños, que habitualmente tienen una buena resolución espontánea, no hay que hacer mucho con ello si no hay niveles hidroaéreos. Y poder diferenciarlo de los abscesos verdaderos como consecuencia del proceso neumónico. En este caso vemos cortes tomográficos de dos pacientes diferentes en el que hay un proceso neumónico evidente con broncograma aéreo y en cuyo interior se identifican en los dos pacientes cavidades aéreas que no tienen niveles hidroaéreos y por lo tanto no se tratan de abscesos, son simplemente neumatoceles, cavitaciones dentro de del proceso neumónico. Pero atención que a veces en el transcurso de la evolución y sobre todo en pacientes ancianos que tienen disminuidas sus defensas, la imagen puede quedar como un residuo de una cavitación. Fíjense que tiene fina pared, que tiene los bordes bastante regulares, por lo tanto no parece un proceso neoplásico, y tiene un nivel hidroaéreo. Entonces esto requerirá reactivar el tratamiento médico o mantener bajo control para evidenciar la resolución espontánea o no de este proceso que queda como secuela de una
neumonía. Pero lo habitual es que ocurra esto, es decir, cuando se produce un neumatocele, estas son radiografías de un niño. Fíjense lo que ocurrió a los 18, a los 35 y a los 60 días en controles radiológicos seriados posteriores al proceso neumónico. A los 18 días de iniciada la neumonía y con tratamiento se produjo esa cavidad que se ve del lado derecho con un importante contenido de aire y un nivel líquido. Por supuesto que se continuó con el antibiótico el tiempo necesario y posteriormente se hizo un control a los 35 días y otro a los 60 días y vemos en esta última imagen, la inferior, que ha desaparecido en forma completa. Es decir, no alarmarse cuando existen este tipo de cavidades, sobre todo en niños secundarios a una neumonía, porque muchas veces esto es de una resolución espontánea, habiendo, por supuesto, efectuado un tratamiento correcto y adecuado. Pero es distinto cuando la imagen que se produce durante la evolución de la neumonía, y en este caso en un paciente adulto, adquiere ya una forma redondeada, tanto en la proyección posterior como en la lateral, y en la que en la imagen de la proyección de frente se puede vislumbrar la posibilidad de un nivel hidroaéreo. En estos pacientes es necesario recurrir a la tomografía computada, seguramente porque además la evolución clínica lo amerita. Vamos a ver que encontramos una lesión redonda con gruesa pared que suele tener un refuerzo mediano y homogéneo luego de la inyección de contraste y que tiene líquido y detritus en su interior con algunas imágenes aéreas que eran las responsables del nivel hidroaéreo que vemos en la proyección posterior en la RX, en este caso sí correspondiente a un absceso pulmonar. Notar también que junto con el absceso generalmente hay una reacción pleural con engrosamiento y con una leve a moderada cantidad de líquido contenido en la pleura. Otra complicación de la neumonía, muy temida por los neumólogos y los clínicos, es la aparición del derrame, del denominado derrame paraneumónico, que puede ser también evidenciado en caso de una evolución clínica no correcta de la neumonía y cuando se sospecha complicación, tanto en la búsqueda de abscesos pulmonares secundarios a la neumonía, pero principalmente en búsqueda de un derrame paraneoplásico. Generalmente tienen este aspecto, una densidad un poco más alta que la del líquido seroso, se asocia al proceso neumónico que vemos en el lóbulo inferior izquierdo con broncograma aéreo y que generalmente tienen este aspecto de tabicamiento. Fíjense en la imagen inferior cómo el líquido está suspendido y no está en las partes más declives del pulmón, sino que está más distribuido en las partes anteriores en un paciente que está en decúbito. Fíjense además del lado derecho cómo el derrame pleural tiene la configuración habitual de un paciente que está acostado. Entonces esto se trata muy seguramente de un empiema, de un derrame pleural paraneumónico. ¿Cuál es el algoritmo que se recomienda cuando estamos presenciando la evolución de una neumonía adquirida en la comunidad? Cuando se detecta la neumonía se hace el tratamiento empírico inicial, que es la práctica habitual en todos los centros de atención médica, y se realizará un control clínico a las 72 horas. Allí puede ocurrir que haya respuesta o que no haya respuesta o que haya respuesta al tratamiento. Si no hay respuesta, debe revisarse el tratamiento con antibióticos. Es recomendable realizar serología del esputo y eventualmente una fibrobroncoscopía o una tomografía computada para efectuar un diagnóstico diferencial entre una neumonía y la tuberculosis, el carcinoma bronquiolo-alveolar, el linfoma, la neumonía organizante, la diferenciación con un proceso infeccioso de tipo viral o por neumonías eosinófilas. Si en cambio hay respuesta, solamente debe realizarse una evaluación con RX a los 30 días para comprobar que el proceso patológico se ha resuelto en forma completa. Si hay una resolución parcial, se debe realizar un nuevo control con radiografía a los 15 días y tanto si no hay resolución a los 30 días
como en el control a los 15 días, debe también indicarse la fibrobroncoscopía y la tomografía computada. En cuanto a la tuberculosis provocada por la Mycobacteria tuberculosis, podemos encontrar diferentes formas de presentación en las imágenes. Una de ellas es reconocer al complejo de arranque con el foco de Ghon. Aquí vemos a la izquierda el nódulo o foco de Ghon con un nódulo de baja densidad irregular y con una pequeña calcificación en su interior. Y en la imagen del mediastino de la derecha, la calcificación ganglionar configurando esta tuberculosis primaria con el complejo de arranque. En la posprimaria podemos encontrar estos signos radiológicos que son opacidades focales por diseminación broncogénica y el signo de la roseta por la aparición del nódulo acinar, como vemos en la imagen de la derecha. Además, en este mismo paciente que acabamos de ver, podemos encontrar tomográficamente áreas de condensación parcheadas, sectores de retículo pulmonar, vidrio esmerilado y ganglios mediastinales con preferencia de distribución en las partes superiores y particularmente en el lóbulo superior del pulmón como orientadores para hacer pensar en esta patología cuando el diagnóstico clínico no es claro. Veamos esta situación también, que es interesante porque hay que analizar muy bien, como dijimos al principio, a las radiografías y no pasar por alto algunas lesiones que a veces son tenues. Vemos aquí en la imagen de la izquierda una tenue opacidad algo irregular para iliar derecha que si realizamos una ampliación mediante el zoom en el monitor, vamos a ver que se trata de un engrosamiento del manguito peribroncovascular del bronquio que va hacia el lóbulo superior derecho, con una imagen anular densa que tiene aire y algunas estructuras lineales en su interior. Y en la imagen de la izquierda vemos también en el sector contralateral, en el pulmón contralateral, marcado con el círculo amarillo, un pequeño nódulo subpleural también mal delimitado y de relativa alta densidad. Veamos lo que pasó en la tomografía computada en este paciente. Lo que vemos es una cavitación y del otro lado lo que se conoce y se denomina como nódulo caseoso contralateral. Ahora veamos cómo tiene esta imagen la representación muy parecida a la tomografía computada, a la RX que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es decir, a la izquierda vemos la cavitación con fina pared, con bordes irregulares, contenido de aire, y en la imagen de la derecha el engrosamiento del manguito peribroncovascular correspondiente al bronquio del lóbulo superior derecho. También, por supuesto, debemos recordar la diseminación miliar de la tuberculosis, que está representada por nódulos pequeños, que generalmente están bien delimitados, que son centrilobulillares, que se acompañan de bronquiectasias y muchas veces del signo del árbol en brote, y que es una forma de manifestación relativamente frecuente de la tuberculosis. Y tener en cuenta también la distribución linfática, nódulos milimétricos que se encuentran adyacentes a los trayectos linfáticos, a las cisuras o a trayectos lineales o engrosamientos del parénquima pulmonar, que muchas veces plantean muchas dificultades para realizar el diagnóstico diferencial con la sarcoidosis. Y también tener en cuenta el nódulo acinar, el nódulo de tipo alveolar, que también tomográficamente adquiere el aspecto de la roseta, como vemos en estos dos cortes tomográficos señalados con el recuadro en color rojo. Otra forma de presentación son además de los nódulos milimétricos, nódulos de mayor tamaño, engrosamiento de la pleura y aparición de bronquiectasias subsegmentarias y distales, como vemos en la imagen de la izquierda, señalada con un círculo color turquesa. Y finalmente, el signo del empedrado irregular también hay que tenerlo en cuenta, este engrosamiento de las paredes del lobulillo secundario junto con vidrio esmerilado debe plantearse ante la sospecha clínica como posibilidad de un proceso tuberculoso afectando al parénquima pulmonar. Pasemos ahora a ver las infecciones en pacientes inmunocomprometidos.
Siempre recomiendo tener en cuenta este cuadro interesante que nos permite determinar, de acuerdo al compromiso linfático, cuál puede ser la afectación que esté alterando al parénquima pulmonar en este tipo de pacientes que no tienen normal su sistema inmunológico. Y esta tabla nos refiere en la línea inferior al recuento absoluto de linfocitos CD4 y en la columna vertical, de acuerdo a los valores del CD4 que vemos en la coordenada horizontal, cuáles son los procesos patológicos que lo pueden afectar. Así vemos que si tenemos un recuento de linfocitos CD4 de 0 a 50, las mayores probabilidades de infección estarán dadas por el citomegalovirus y el Mycobacterium avis. Y dentro de los procesos neoplásicos, también entre 0,50 y un poquito más de 50 de la medición del CD4 puede estar el linfoma, el sarcoma de Kaposi y la enfermedad por hongos, es decir, infecciones micóticas. En el caso de que exista un CD4 de entre 40 y 100 en el recuento absoluto, podemos encontrar patrones atípicos de enfermedades que se superponen entre procesos neoplásicos e infecciosos. Si los valores de CD4 se encuentran alrededor de 100, y fíjense esto que es importante porque muchas veces se nos exige en las imágenes hacer el diagnóstico diferencial entre citomegalovirus y Pneumocystis jirovecii, fíjense que el citomegalovirus se ve más frecuentemente por debajo de los 50, mientras que el Pneumocystis aparece con valores de CD4 de alrededor de 100. Así que a prestar atención a estos valores porque pueden ayudar al diagnóstico. La tuberculosis, la micobacteria, con el patrón primario aparece con valores de CD4 de 100 a 200, mientras que el patrón de reinfección por Mycobacteria tuberculosa se observa en pacientes que tienen CD4 con recuento de entre 200 y 400. Interesante también conocer que cuando estos pacientes inmunocomprometidos tienen un valor de recuento absoluto de CD4 de 200, pueden aparecer allí las neumonías bacterianas, que se superpone con el patrón de la reinfección tuberculosa, y los pacientes que tienen infección por el virus del SIDA se encuentran en el rango de 0 a 200 del recuento absoluto de linfocitos CD4. Muy bien, entonces en relación con la alteración del CD4, aquí vemos algunos ejemplos de pacientes que tienen Pneumocystis jirovecii, con esta forma de presentación predominantemente con aspecto de vidrio esmerilado, en la que se reconocen algunos quistes aéreos, particularmente parailiares inferiores señalados allí. A la derecha vemos infección comprobada por Mycobacteria avium intracelular, con imágenes nodulares múltiples mal definidas, sin cavitación. Difícil diagnóstico diferencial con otros gérmenes, con el origen de otros gérmenes, por ejemplo el estafilococo. Y en la parte inferior, en un paciente con adicción a drogas, sí tener en cuenta que la noxa que más provoca este tipo de alteraciones, de condensaciones más importantes que las dos que vemos arriba, puede estar determinada por la nocardia. Otra forma de presentación de la nocardia en pacientes con adicción a drogas es visualización de opacidades irregulares y geográficas en las bases pulmonares en la RX, pero que en la tomografía computada muestra una difusa alteración en vidrio esmerilado con múltiples nodulillos, por supuesto milimétricos, con quistes aéreos y imágenes de bronquiectasias. Algunos nódulos aislados y algunos nódulos con aspecto de masa también se asocian a este tipo de alteraciones que pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial con el la infección por Pneumocystis jirovecii. Entonces, en esta cita bibliográfica de Radiographics, antigua, pero que no modifica la forma de presentación de las alteraciones, la nocardia puede presentarse con condensaciones con cavitación, con destrucción parenquimatosa difusa y con aparición de quistes aéreos y engrosamiento pleural como manifestaciones radiológicas y tomográficas
de este germen. Vamos a ampliar un poquito cómo se ve tomográficamente la alteración por el Pneumocystis jirovecii. En estas dos citas bibliográficas se resumen los signos radiológicos y tomográficos, distribución en parches de un patrón en vidrio esmerilado y la visualización de quistes parenquimatosos con un patrón intersticial o un patrón también a veces de empedrado irregular. En este caso vemos un patrón predominantemente en vidrio esmerilado con quistes parenquimatosos y subpleurales. Una manifestación tomográfica bastante típica que es, como acabamos de ver, el vidrio esmerilado alternando con algunas pequeñas zonas de parénquima pulmonar sano, a algunas imágenes lineales fibróticas y quistes pulmonares asociados. Otro caso de Pneumocystis jirovecii, predominio de las regiones superiores, aspecto de empedrado irregular en la imagen que vemos del corte axial arriba y a la derecha, como manifestación también de la alteración provocada por el Pneumocystis. En relación también con la alteración del CD4 hablábamos del citomegalovirus. El citomegalovirus, si bien puede producir al igual que el Pneumocystis áreas de vidrio esmerilado que afectan en forma difusa a los parénquimas pulmonares, es frecuente que tengan también este aspecto parcheado, con una distribución más bien central y a veces predominantemente periliar, y en la que habitualmente en el citomegalovirus no encontramos quistes aéreos. En esta cita bibliográfica de Radiographic vemos los signos del citomegalovirus, que es un patrón en vidrio esmerilado predominantemente. Puede asociarse con áreas de condensación y nódulos pequeños. Cuando están presentes estos nódulos son mal definidos. Puede haber algún grado de dilatación bronquial, y aquí cuando se realiza, cuando se ven los cortes de los bronquios cortados en forma tangencial, no confundir con los quistes del Pneumocystis. Y a veces puede haber también engrosamiento de septos interlobulillares. Vemos aquí una imagen radiológica con nódulos milimétricos en esta proyección posterior-anterior del tórax, con distribución aleatoria hematógena y con un discreto aumento peri- y parailiar de la densidad en vidrio esmerilado de los parénquimas pulmonares correspondiente a una radiografía de un paciente afectado por el citomegalovirus. Y en este corte tomográfico podemos ver la presencia de nódulos pequeños, señalados allí con flechas, dilatación bronquial, como vemos en la imagen superior, y engrosamiento de septos interlobulillares y subpleurales, que se ven en la imagen inferior también señalado con una flecha. Cuando se produce un defecto en la fagocitosis, esto es, cuando hay una neutropenia con un recuento celular menor de 1000 células por 10 a la 9 por litro, se puede producir la infección con aspergilo, es decir, la aspergilosis pulmonar con forma nodular, a veces cavitada, como vemos en esta imagen tomográfica axial, en el que el nódulo del lóbulo superior izquierdo tiene un aspecto cavitado, pero con la imagen característica del lado derecho del lóbulo superior en el segmento posterior, con un nódulo que tiene el halo de vidrio esmerilado, que cuando lo vemos y tenemos los antecedentes clínicos o la sospecha clínica, debemos pensar necesariamente que se trata de la aspergilosis. Aquí vemos una imagen radiológica en proyección postero-anterior de un paciente que también se encontraba con los valores de CD4 que permitían sospechar la posibilidad de una aspergilosis. Vemos en la RX la aparición de múltiples nódulos y de un área de condensación difusa del parénquima pulmonar del lado izquierdo, y que correspondía a una aspergilosis pulmonar invasiva, en el que la tomografía computada nos muestra múltiples nódulos, derrame pleural bilateral con predominio del lado derecho, dilataciones bronquiales y en la última imagen, la imagen de la derecha, un nódulo con un discreto halo de vidrio esmerilado en el lóbulo inferior y una masa sólida más irregular con trayectos bronquiales dilatados en su interior en proyección de la língula.
La aspergilosis también puede presentarse con áreas de cavitación y niveles hidroaéreos. Siempre tener en cuenta el halo hemorrágico o de vidrio esmerilado que se encuentra alrededor de estas cavitaciones, y siempre que tengamos los valores de CD4 compatibles para la oportunidad de que el aspergilo progrese en el parénquima pulmonar. También tenemos el defecto en la inmunidad humoral mediada por los linfocitos B. Esta es producido en enfermedades que provocan una inmunidad humoral primaria, como la gamaglobulinemia, o secundaria, como el mieloma o la leucemia linfocítica. En estos casos se produce la invasión parenquimatosa pulmonar por bacterias encapsuladas, como son el streptococo, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Aquí vemos el caso de una infección por hemófilo, en el que la imagen más característica es la presencia de estas lesiones de tipo tubular por impactos mucosos con bronquiectasias que determinan aparición de estas imágenes densas, irregulares y tubulares que van desde el centro hacia la periferia y llegan a contactar con la pleura parietal. El defecto en la inmunidad celular de los linfocitos T, que está mediada, además del CD4 TH1 y el CD4 TH2, por el CD8. En estos casos, cuando hay déficit de estos linfocitos T, se pueden producir también las infecciones por virus, bacterias, hongos y protozoos. Y entonces vamos a mostrar algunos signos tomográficos de esto. Recuerden que cuando hay una infección por virus, como es el caso que estamos viendo, vamos a encontrar en la tomografía computada nodulillos inframilimétricos con distribución aleatoria, correspondiente a una diseminación de tipo hematógena, a veces acompañados, como vemos en la imagen de la izquierda, con algunas imágenes quísticas aéreas y con una sensación o aspecto de vidrio esmerilado que afecta en forma parcheada a los parénquimas pulmonares junto con los nodulillos. Vamos a repasar ahora la infección hospitalaria de la que hablamos brevemente anteriormente para referir algunas cuestiones relacionadas con las estadísticas y la epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, en esta presentación del 2010, se sabe que en cualquier momento dado en el mundo, más de 1,4 millones de personas están sufriendo una infección contraída en el hospital. Y cada uno de nosotros, en nuestra tarea, podemos influir en pequeña medida para lograr un mejoramiento considerable y evitar que ocurra esto. Para ello es preciso el esfuerzo de todos. Entonces, una forma de ayudar y de cooperar es tener conocimiento de lo que ocurre. Y en nuestro país existen normas emanadas del Ministerio de Salud para la prevención. Y accediendo a Internet, ustedes podrán encontrar que existen 14 normas publicadas, que se efectúan más de 500 asesoramientos por año en todo el país, que se ha creado el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias, que se llama VIDA. Tener en cuenta que es endémica, porque la infección hospitalaria va del 3 al 17% en nuestro país, en el mundo, y que la infección hospitalaria en nuestro país es de alrededor del 15,3% según estadísticas efectuadas entre el 2005 y el 2007. Simplemente para mostrarles que existe este programa VIDA y que tiene una página, un sitio en la web donde se puede consultar todo el tiempo. Seguramente podrá ya estar más actualizada que lo que vemos aquí, pero que simplemente muestra lo que acabo de mostrar en el diapositivo anterior acerca de los porcentajes de infecciones hospitalarias en nuestro país. Aquí hay otro gráfico que se puede obtener también en la misma página www.vida.gov.ar, y en las que además hay textos en las que se determinan algunos conocimientos estadísticos, por ejemplo en este que menciona que las bacteriemias asociadas a catéteres predominan en nuestro país, infecciones por Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo
y la Klebsiella pneumoniae como los principales, entre otros. Y en las neumonías asociadas al respirador, el Acinetobacter, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, como para que tengamos en cuenta, que lo tengamos presente cuando veamos pacientes que están internados, hospitalizados, que están en terapia intensiva, cuáles son los gérmenes que están asociados a catéteres o a respiradores. En la infección hospitalaria, bueno, no tenemos manifestaciones particulares de las alteraciones. A la izquierda les puedo decir que lo que vemos allí como opacidad redondeada y aparentemente cavitada es una pseudomona, y a la derecha un estudio tomográfico que nos muestra lesiones cavitadas nodulares de un Staphylococcus aureus. De todas maneras hay que tener en cuenta, recordar los gérmenes que pueden estar asociados a infecciones pulmonares en pacientes hospitalizados, sobre todo en la terapia intensiva, y que que no nos pongamos o no nos sentamos, no tengamos sensación de tristeza si no podemos hacer un diagnóstico etiológico, porque muchas veces no podemos, porque las imágenes son similares de una bacteria o de un germen a otro. Por lo tanto, simplemente recordar cuáles son los más frecuentes y postularlos como posibles elementos etiológicos de las lesiones que vemos en pacientes que están hospitalizados y particularmente en las salas de cuidado intensivo. Y para ir finalizando, simplemente les quiero mostrar algunas neumonías atípicas para que aprendamos a diferenciarlas de las verdaderas neumonías provocadas por gérmenes. Ellas son las neumonías eosinófilas, las neumonías intersticiales, que no les voy a mostrar porque esto es un capítulo de la enfermedad pulmonar intersticial que se hablará en otro momento y seguramente en alguna otra clase de este curso. Vamos a ver una neumonía eosinófila que característicamente en forma crónica puede dar estas imágenes de alas de mariposa invertida, es decir, bandas pleurales o líneas pleurales engrosadas. Cuando vean este tipo de alteraciones en la tomografía computada, por lo menos hay que pensar que puede tratarse de una neumonía eosinófila, si bien plantea otros diagnósticos diferenciales, pero habrá que investigar cómo están los eosinófilos en el VAL, si se le ha afectado al paciente, y cómo están los eosinófilos periféricos. Pero esto es una imagen bastante característica de una neumonía eosinófila, si se la sospecha desde el punto de vista clínico, por supuesto. Y la COP, ahora se denomina CO, con las siglas en español NO o no, neumonía organizante, o neumonía organizante criptogenética, como se la denominaba hasta hace poco. En estos pacientes hay que tener en cuenta que generalmente se produce un síndrome febril, no una fiebre intensa, puede haber tos seca al principio y puede generar en los clínicos el diagnóstico de una neumonía bacteriana, entonces se lo trata con antibiótico. Pasan los días, una semana aproximadamente, y el paciente está con los síntomas igual o peor que al comienzo de los antibióticos, entonces es frecuente que los neumólogos o los clínicos realicen un cambio de la terapéutica antibiótica y al cabo de 7 o 10 días más el paciente sigue igual o a veces mejoran un poco. Entonces en estos casos hay que pensar que si no hay una respuesta adecuada a los diferentes esquemas terapéuticos antibióticos, puede tratarse de una neumonía organizante. Y la forma de presentación lamentablemente es muy abigarrada, puede haber distintas formas de presentación y múltiples que pueden confundir con otras patologías. Esencialmente focos de consolidación, generalmente periféricos, con broncograma, puede haber nódulos, puede haber simplemente vidrio esmerilado, puede haber empedrado irregular, predominan en los lóbulos inferiores, puede haber árbol en brote. Si encontramos árbol en brote nos ayuda mucho al diagnóstico diferencial porque es frecuente la bronquiolitis asociada a la neumonía organizante, y especialmente encontrar este signo del atolón, que es el signo del halo invertido, que si bien no es patognomónico, también si estamos siempre mencionando esto, si estamos en un contexto clínico que nos posibilite
arriesgar este diagnóstico, hay que pensar en la neumonía organizante. Finalmente, también tener en cuenta lo que dice allí arriba, que es la migración de las imágenes. Muchas veces cuando se hacen radiografías sucesivas en estos pacientes que no responden a los antibióticos, vemos que las alteraciones radioopacas en la radiología cambian de lugar. Entonces eso también es un signo para pensar en la neumonía organizante criptogenética. Y con esto voy a dar por finalizada esta presentación de infecciones pulmonares en la que hemos pretendido simplemente mostrar algunos signos radiológicos y tomográficos orientadores hacia las determinadas presentaciones de algunos gérmenes que provocan las alteraciones de las neumonías, tanto adquiridas en la comunidad como las hospitalarias, y como así también la diferenciación entre las neumonías que pueden producirse en pacientes inmunocomprometidos y en aquellos no inmunocomprometidos. También la diferencia entre las infecciones y la representación imagenológica de la micobacteria no tuberculosa y de la tuberculosa, y finalmente resaltando en todo momento la necesidad del conocimiento clínico y del laboratorio de los pacientes para poder acercarse a un diagnóstico etiológico del germen productor más preciso en la correlación entre los clínicos, neumólogos, las imágenes y nosotros los que realizamos el diagnóstico por imágenes. Muchas gracias por la atención y buenos días.